Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición de Anatomía de Q, en la cual el día de hoy estaremos revisando la primera clase de columna vertebral, ¿de acuerdo? El día de hoy hablaremos de la articulación atloido-axoidea, ¿sí? Que es la articulación comprendida entre la vértebra C1 y la vértebra C2. Bien, si nosotros vemos una vista posterior, ¿sí? Encontramos aquí el atlas, esta vértebra plana, ¿sí? Con sus suelas de zapato, las cavidades glenoideas. Por debajo de ella tenemos el axis, ¿verdad? Con su apófisis odontoides saliente. Para poder apreciar esta articulación, debemos hacer un par de cortes, retirando el arco posterior del atlas, ¿sí? Así como la masa apofisaria del axis, de tal manera que nosotros podamos tener esta vista, en la cual apreciamos las masas laterales del atlas, ¿sí? Junto con la cara posterior del arco anterior. Entonces, por debajo viene y se corresponde este hueso, ¿sí? Que es un hueso pues de una morfología extraordinaria. ¿Por qué? Porque su cuerpo presenta esta saliente, denominada apófisis odontoides. La apófisis odontoides, sí, su cara anterior va y corresponde con la cara posterior del arco anterior del atlas, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver cómo el atlas en su cara inferior presenta unas facetas articulares que corresponden con las facetas articulares presentes en la cara superior del axis. ¿Sale? Entonces, aquí en esta articulación en donde la apófisis odontoides, corresponde con el arco anterior del atlas, tenemos un ligamento de refuerzo. Este ligamento, denominado ligamento transverso, es un ligamento que desde la cara interna de las masas laterales del atlas se dirige hacia la cara interna de la masa lateral del otro lado, ¿sí? Siendo un ligamento transverso que va a abrazar por detrás, por decirlo de alguna manera, la apófisis odontoides. Aquí nosotros vemos nuestra articulación atloido-axoidea, ¿sí? Con nuestro ligamento transverso. El ligamento transverso va a emitir fibras descendentes que se van a insertar en la cara posterior del cuerpo del axis, ¿sí? Este ligamento se va a denominar ligamento transverso axoideo, que va del ligamento transverso, desciende hasta insertarse en la cara posterior del cuerpo del axis y emite también fibras ascendentes que se insertan a lo largo de la apófisis odontoides y van a terminar en la apófisis, en la apófisis basilar, ¿sí? En el agujero magno del occipital. De tal manera que se constituye este ligamento en forma de cruz que se denomina ligamento cruciforme, el cual está integrado por el ligamento transverso occipital y el ligamento transverso axoideo. ¿Sale? Respecto a la unión occipito-atloidea, o sea, la unión entre el occipital, ¿sí? Y el atlas. Bueno, aquí tenemos una vista anterior de la región cervical y del cráneo. Para poder comprender un poquito más esta articulación, me gustaría hacer un corte sagital en estas estructuras para nosotros poder ver lo siguiente. Esto de aquí correspondería a un corte sagital del agujero magno. Este es un corte sagital de la apófisis odontoides y aquí apreciamos el atlas con las cavidades glenoideas o suelos de zapato. Aquí tenemos los cóndilos del occipital con los cuales corresponde, ¿sí? Y entonces podemos hablar de los ligamentos. En primer lugar, tenemos un ligamento occipito-atloideo anterior que desde el borde anterior del foramen magno, que es este de aquí, ¿sí? Desciende y se inserta en la cara anterior del atlas, en el tubérculo anterior, ¿verdad? Este ligamento se va a prolongar hacia abajo, ¿sí? Se va a insertar en la cara anterior de todos los cuerpos vertebrales y va a descender hasta la segunda vértebra sacra, constituyendo
el ligamento vertebral común anterior, que es este que vemos aquí, ¿sí? Y por detrás, en el borde posterior del foramen magno, desciende y se inserta en el arco posterior del atlas el ligamento occipitoatloideo posterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Este ligamento no hay que confundirlo con el ligamento vertebral común posterior, que no es la misma cosa, es un ligamento independiente, ¿verdad? Y este es el segundo ligamento que se involucra en la unión del occipital con el atlas. Muy bien. La bibliografía revisada, como de costumbre, es el Quirós de Anatomía, un excelente libro de anatomía descriptiva. Esperamos que esta clase haya sido de su agrado y haya sido funcional para que ustedes puedan comprender mejor estos temas. Esperamos que haya servido y nos vemos en una siguiente edición. Estuvo con ustedes Rodrigo. Muchas gracias.